Hola alumnos de octavo grado, nuevamente con ustedes en una clase más de estudios sociales. Para este día tenemos el tema impacto de las crisis mundiales. ¿Qué es una crisis? Comenzaremos definiéndolo, ¿verdad? Una crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. La crisis económica mundial expresa las tensiones del régimen de acumulación imposibles de resolver. Según el funcionamiento ordinario del sistema, ¿verdad? Entre 1923 y 1929 se normalizó el comercio internacional y Estados Unidos lideró el orden económico. Los Estados Unidos experimentaron una bonanza económica brindada especialmente por el sistema de créditos y se endeudaron sin saber las grandes consecuencias que esto traería, ¿verdad? De esta forma, en 1929, el sistema económico capitalista experimentó la mayor crisis de su historia, ¿verdad? Las ansias de lucro y enriquecimiento llevaron a las industrias norteamericanas a continuar su expansión acelerada y financiera. Se creó una superproducción que el mercado internacional no consiguió absorber. Es así que llegó lo que es la llamada Gran Depresión de 1929, la cual se originó en Estados Unidos. Es así que llega lo que es la llamada Gran Depresión de 1929. A partir de allí, la caída de la bolsa de valores de Wall Street, ¿verdad?, de Nueva York, se da el martes 29 de octubre de 1929, conocida como el crack del 29 o martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se habían producido el jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Dentro de los ámbitos de la producción industrial, la agricultura, la construcción, la banca, los efectos de la crisis fueron devastadores, ¿verdad? Recordemos que el continente europeo dependía en gran medida de los créditos, importaciones y exportaciones que les proveía el suelo americano, ya que tras la contienda mundial de la Primera Guerra Mundial, sus recursos habían quedado ciertamente menguados. Es decir, chicos, atención, viene Europa luego de la Primera Guerra Mundial y queda totalmente devastada, queda en ruinas, ¿verdad? Por tanta guerra, por tanto ataque, etc. Viene Estados Unidos amigablemente y les dice, bueno, yo puedo exportarles lo que es materiales de construcción, puedo aportarles lo que es hierro, lo que es todo lo que ustedes necesiten para volver a empezar, para volver a reconstruir Europa. Claro, Estados Unidos, si hacía eso, si ayudaba, bueno, si le proveía los materiales a Europa, obviamente iba a generar mucha ganancia, ¿verdad?, con la exportación de tanto producto. Pero, ¿qué sucede? Llega un momento en que Europa pide y no tiene cómo pagar. Entonces, al ver que Europa no puede pagar lo que ya había pedido, ¿verdad?, a Estados Unidos, viene a Estados Unidos y se va para abajo, se va a la quiebra, ¿verdad? Viendo que no tienen recursos, que Europa no tiene recursos para menguar o para pagar esos elementos que había proporcionado Estados Unidos, ¿verdad? A partir de allí es fácilmente comprensible el efecto dominó que se dio a continuación en los demás países, ¿verdad?
Algunas de las naciones que más se vieron afectadas fueron Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Países Bajos y España. Las causas de la Gran Depresión de 1929 o el crack de la Bolsa de Nueva York o Wall Street, una de esas es que el quiebre en cadena de miles de bancos. ¿Por qué? Porque los bancos les proporcionaban créditos a aquellas empresas que estaban haciendo exportaciones de materiales hacia Europa. Entonces, viendo que no les podían pagar a los bancos empezaron a tener quiebras, ¿verdad?, en su economía. Otra de las causas de la caída de Wall Street fue la congelación de ventas y producción. O sea, congelaron lo que fueron las ventas inmediatamente. O sea, no me vas a pagar, congelo las ventas, no te vendo más, no exporto más, ¿verdad? Y esa fue una de las causas por las cuales se da la caída de Wall Street, ¿verdad? Pésimas políticas del gobierno de Estados Unidos, esa es otra. Hubo pésimas políticas de gobierno. No se pusieron de acuerdo, no entraron en un orden lógico, ¿verdad?, para poder hacer esas transacciones o esas negociaciones con Europa. Tenemos también las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que devastó, todo lo que dejó acabado a Europa con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Esas son algunas de las causas. ¿Qué hay acerca de las consecuencias económicas, ¿verdad? Vamos a ver las consecuencias que dejó la Gran Depresión. Una de las consecuencias fue el desempleo. O sea, las empresas habían contratado a miles de personas, ¿verdad?, para producir más rápido, para poder exportar hacia Europa. Pero con eso que Europa ya no les podía pagar, las empresas empezaron a hacer despidos masivos, ¿verdad? Otra es la caída demográfica, ¿verdad? La caída demográfica. Otra, las clases medias e inferiores fueron las que más sufrieron los efectos de la crisis. Enfermedades, miserias, hambre. ¿Por qué? Porque fueron las personas a quienes despidieron, ¿verdad? Muy poco a poco, Estados Unidos comenzó a recuperarse. Y no solo Estados Unidos, sino que también América Latina, ¿verdad? Se empezaron a recuperar de esa crisis en parte gracias al ascenso del poder o al poder de Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente que llegó, perteneciente al Partido Demócrata, como presidente, ¿verdad?, en 1933. Su llegada dio inicio a una serie de medidas de índole político y económico que recibieron el nombre de New Deal, ¿okay?, y que se concretaron en un aumento del control de la economía por parte del Estado, de manera que se redujo en gran medida, ¿verdad?, el problema del desempleo. También propusieron leyes de seguridad social y de vivienda, así como un sistema fiscal muchísimo más eficiente. Gracias a la llegada de este nuevo presidente y a los cambios que se hicieron dentro de lo que fue el Estado norteamericano, es que empezaron a volver a un nivel económico mucho mejor, ¿verdad? Gracias a esto es que tanto Estados Unidos como los países latinoamericanos han podido emerger de esa Gran Depresión de 1929. Bueno, jóvenes, llegamos al final de este video. Gracias por haberme acompañado. Toma nota en tu cuaderno, recuérdalo, vuelve a ver el video y no te olvides también de revisar tu libro de texto. Gracias por haberme acompañado y adiós.